Okay, we can start now. All right. Well, hello, everybody. Thanks for coming today. Hola con todos. Gracias por venir este día. Yeah. This is the first check-in workshop. Este es el primer taller de revisión. Okay. And what I'd like to find out this time is where everybody stands with their project. Lo que queremos conocer hoy es en dónde está cada uno con sus proyectos, en qué parte de su proyecto están. Yeah, so I'd like each of you to tell me what you've shot so far, who you might have interviewed, and have you started putting all that together yet? Queremos saber qué han filmado hasta ahora, si es que tal vez hayan entrevistado a alguien y si han empezado a unir las tomas o qué tomas tienen hasta hoy día. Yeah, and don't worry if you haven't shot anything yet, that's still okay. We are hoping to have your little 3-minute films ready by mid-July. Si es que aún no han podido filmar o grabar nada, no hay problema. Se espera que tengan sus cortometrajes listos hasta mediados de julio. That's right. And also this is an opportunity for you to ask me any questions that you might have when you started to do your filming. Y también esta es una oportunidad para que puedan hacer cualquier pregunta que tengan a Mark sobre sus grabaciones, filmaciones o sobre el proyecto. Okay, so that's what I hope to accomplish this one time. We'll have another meeting like this in a couple of weeks so we can check in again and see how you're doing. Estas son las metas de hoy. De todas maneras va a haber una reunión en un par de semanas para seguir revisando el progreso y el avance. Okay. And eventually by mid-July, I would like you to send me your finished video, and then I will give you notes on it so you can improve it. Hasta mediados de julio deberán enviar a Mark ya el cortometraje terminado para que él pueda revisarlo y darle sus notas para que tal vez si hay alguna cosa que corregir puedan hacerlo a tiempo. That's right. So the goal is to have a completely finished film before we begin our workshop, August the 15th. La idea es que tengan un cortometraje completamente terminado antes de empezar el taller en agosto. And then what's going to happen that week is you're going to learn new things that you might want to include in your film. Y en la semana de los talleres lo que van a aprender son nuevas técnicas que tal vez de ahí puedan incorporar en sus grabaciones, en sus cortometrajes ya hechos. Yeah, so every morning of the workshop week, we'll have presentations from experts. Cada mañana de la semana de talleres van a tener presentaciones dictadas por expertos en el tema. And then the afternoon of each day, they can work on their films if they still need to. Y las tardes de esa semana se les va a dar para que puedan trabajar en los cortometrajes si es que aún tienen cosas que corregir. And then on Friday, we're going to show all the films together at the film festival. Y el viernes, ese viernes de los talleres, van a mostrar todos los cortometrajes en el festival de cortometrajes. Okay, all right. So having said all that, let's start with our first filmmaker. Alexis, do you want to start? Alexis, si deseas comenzar a conversar sobre tus avances. Sí, ahorita. Bueno, he estado avanzando en algunas cosas que yo tenía como ya grabado también previamente. Como yo he trabajado bastante tiempo en mi comunidad, entonces tengo material de archivo suficiente, pero también estoy teniendo unas ideas que eso quería justamente consultar hoy día. Okay, Alexis, puedes ir parando poquito a poco para que Dani vaya traduciendo, ¿ya? Entonces espérate ahí un ratito hasta que le traduzca y de ahí continúas. Okay. Alexis says that he has been working on this for a while, so he has some footage that he has previously recorded that he is going to use, but he also has some questions for today. Okay. Ya. Una de las cuestiones es que
Yo voy a trabajar sobre una problemática de lo que es con jóvenes. He is going to, his theme is about young people. Right? Porque en mi comunidad está pasando mucho que el occidentalismo está haciendo que nuestra cultura se esté perdiendo y entonces voy a enfocarme en eso. Okay, because in his community, the Western influence is making them lose like their own culture, and he's going to talk about that in his film. Okay, what is the tie-in with the environment though? There has to be some climate change or environment thing. Alexis, Mark pregunta, ¿en qué se involucra esto el tema del clima? ¿Qué tiene que ver con la temática del clima? Que nosotros como jóvenes de los territorios somos quienes defendemos la selva y si perdemos nuestra cultura se pierde a esos defensores que cuidan la Amazonía. He says the tie-in is that the young people of the community are the defenders of the jungle. So if they lose like their involvement with their community, they will lose the people that are protecting and will help protect the jungle from. Okay. Mhm. Well, that's good. It's important that he does an interview with an elder so they can talk about the way things used to be and then interview some of the young people so they can talk about the way things are so we can see the difference. Okay. Alexis, Mark te recomienda, o bueno, dice que es importante que tú entrevistes tanto a ancianos de tu comunidad o por lo menos a uno para que pues te hable sobre cómo eran las cosas antes y también entrevistes a una o más personas jóvenes para que te cuenten cómo es la situación ahora y que puedan mostrar eso en tu corto. Sí, justamente eso. Está enfocado en que nosotros somos quienes conocemos de cómo se cuida la selva y que nuestros abuelos nos están enseñando y cómo ese proceso se ha perdido. Entonces, como ahora estamos como jóvenes retomando ese proceso de aprender los saberes de nuestros abuelos para poder proteger la selva nuevamente. Okay. Alexis says his focus is on how the elders pass on the knowledge to the young people of how to protect the nature and their environment. So that is his idea. So he is going to do that. Perfecto. Mhm. Muy bueno. All right. And remember, it's only 3 minutes long, so don't do too many interviews, right? Just get really important quotes. It's only 3 minutes long, the whole film. Mark dice que recuerden que en total el cortometraje dura 3 minutos, entonces no hace falta hacer demasiadas entrevistas, con que tengan unas pocas entrevistas y saquen frases importantes de ellas es más que suficiente. Okay. Bien, gracias por la recomendación. All right. And you can remind him and everybody else that if they have any questions, just to email them to either Kushi or Arari, and they can translate them and send them to me at any time. We don't have to wait until a Zoom meeting, right? They can talk to me anytime back. Recuerden que si tienen alguna pregunta durante estos días, pueden escribirla directamente a Kushi o Arawi y ellos le harán llegar su inquietud a Mark para que les pueda responder inmediato. Y no hace falta esperar a la siguiente sesión videollamada. Okay, gracias, Alexis. Who is next? Let's see. Jenny? Jenny? You aquí? Sí, buenas, aquí estoy. Hola. Un segundito. Ya, buenas tardes. Disculpen que no pueda prender la cámara, por favor, porque estoy acá. Ya, bueno, pero según lo que yo estoy avanzando, bueno, primero no es una excusa, no, en la parte que aún no tengo tomas es por el tema que yo estoy avanzando en mi defensa de tesis que tengo ya en un par de días, entonces en esos temas he estado full, pero sin embargo la idea concreta ya como casi que tengo.
Jenny apologizes for not being able to have her camera on right now. And she's also saying she hasn't been able to film yet, but she has an idea of what she's going to do. But she is going to defend her thesis in a couple of days, so she's been a Oh. little busy with that. Yes. Mhm. That's Congratulations, felicitaciones. Yeah, Muchas felicitaciones. gracias. Sí, en Tenemos eso que ando, celebrar. Ay, sí, Yeah. ha sido muy complicado. Yeah. Bueno, entonces, verá, yo estuve ya conversando con alguna gente de mi comunidad y de hecho con mis abuelitos, ¿no? Porque ellos se dedican bastante al tema de la agricultura. Entonces, en donde yo estoy hay como que, se puede decir, dos problemáticas más o menos. La una relacionada al agua y la otra se puede decir que es el tema del calentamiento global, ¿no? Entonces, lo que me decían que ellos, Jenny, que como uno párate de ahí los... un ratito Ay, sí, las sí, ideas ya. hasta que te traduzca, ¿ya? Y Perdón. de ahí continúas, disculpa. Okay. So Jenny has been talking to several people in her community, including her grandparents who are involved in agriculture. Good. And she has established that there are two main issues. One is concerning water and the other with global warming. Perfect. Okay, well, that's Entonces yo estoy buscando, o sea, tratando de ver, ¿no? Cómo combino esas esas dos problemáticas, ya, porque la otra es la relacionada como al calentamiento global, ¿no? Nos mencionaba, bueno, mis abuelitos me dicen que, o sea, que antes ellos tenían ya, o sea, sabían qué días llueve y qué días no, ellos estaban ya listos, pero ahora con esto hay días que llueve y días que no llueve, entonces esa estoy buscando la forma de relacionar estos dos problemas. Okay. Jenny mentions that she is trying to tie the two themes or issues together, the water problem and global climate, because her grandparents have been talking about that with global warming. One problem is that they now cannot predict weather anymore. They used to be able to tell at what times of the year it was going to rain and when it was going to be sunny. And now it's very hard to predict with how the way the climate is currently. okay, good. Those are all important things to hear from the elders, and maybe if they interview an expert like a professor or a scientist, somebody that can speak knowledgeably about the weather, those would be good people to include in interviews. Okay. Jenny, Mark te recomienda igual conversar con tus abuelos, con las personas de la comunidad, a ver de qué maneras también esto afecta el agua y también si puedes entrevistar a un profesional o un científico sobre el tema del clima y que ellos puedan un poco explicar en palabras profesionales cómo el clima ha cambiado en los últimos tiempos. Sí, por favor, muchas gracias. Esa igual era mi idea porque, digamos, no tengo, digamos, tanto como pruebas físicas para mostrar ese fenómeno, ¿no? que está pasando, pero con un experto sí lo voy a hacer. Entonces, estoy ya planificando yo este tema de las entrevistas y todo, apenas ya salga de la ocupación en la que estoy. Entonces, eso. Muchas gracias. Okay. Jenny says that, yeah, that's how she will try to find professionals to interview, and that is her idea so far, and that she will continue with the interviews as soon as she's done with defending her thesis in the next couple of days. Perfect. And just a reminder to also shoot some B-roll of water. If she's talking about, I don't know, flooding or droughts or whatever, she can do this after she defends her thesis, of course, but just take the camera out and shoot some either waters or rivers or dried up riverbeds, whatever the water issue is. Try to capture some of that footage sooner than later, because then you can match it up to the interviews. Okay. Yes. Well, she also mentioned that she does not know how to physically prove what she's talking about, but I will tell her what you just said. Okay. Jenny, Mark te recomienda para la parte de tomas de B-roll de tu video, para combinar con las entrevistas, que hagas tomas de cuerpos de agua, como lagos, tal vez sequías en los ríos. Lo que
tú puedas encontrar o ver, igual puede ser en los campos, la sequía, que pueden ayudar a describir lo que estás comunicando. Yeah, and just a reminder that she doesn't have to prove anything. This is why I recommend that she speaks to a professor or a researcher or a scientist, because they can provide that kind of information. All she's reporting on is what the community is experiencing. Okay. Mark también dice que no hace falta en sí probar nada con las tomas, sino que con lo que los expertos o profesionales hablen del clima ya es suficiente demostración de lo que está sucediendo, y con lo que más importa es cómo le afecta a tu comunidad, o sea, lo que ellos te digan en las entrevistas de cómo a ellos personalmente les está afectando o les ha afectado. Una preguntita, por favor. Por ejemplo, al momento que yo ponga lo más importante de los entrevistados, en este caso, digamos, de un especialista, un científico, digamos. Esa parte en el video yo tengo que traducirle, subtitularle en quichua, porque el científico, digamos, me va a hablar en español. Entonces, esa partecita, por favor. A ver, eso quisiera responderles yo. Y bueno, aprovecho Mark, she's asking about the translation to Quechua, Spanish, and so on. So I'm going to take this one. Okay. Yeah. Entonces, primero, antes de que se me olvide, hacerles un acuerdito del tema de los A-roll y B-roll, ¿no? Recuerden que son solo 3 minutos, por lo tanto, en realidad, yo no creo que haya necesidad de más de una entrevista de alguien de la comunidad y una entrevista de alguien profesional. E incluso de esa entrevista, que puede ser una cosa que ustedes graben de, yo que sé, 5 minutos, 10 minutos, sacarán, como decía Dani y decía Mark, extractos, ¿no? Es decir, unas citas pequeñitas, apenas de una entrevista y de la otra. Entonces, yo no me tomaría el tiempo de entrevistar a muchísima gente, porque luego no te va a entrar en el tiempo del video. Y acuérdense en que la roll es la parte donde se ve a la persona que está hablando, ¿no? Y el B-roll es que a ratos esa imagen es reemplazada por imágenes de fondo. Entonces, lo que decía Mark es que, por ejemplo, Jenny, tú ya cuando te desocupes de tu grado, te des una vueltita por los espacios de cerca de tu comunidad, y donde haya una quebrada que está ya secándose, una vertiente, una cascadita o lo que sea, un lago, puedas mostrar, ¿no? O sea, hacer esas tomas. Y esas vas a combinar mientras la persona sigue hablando, se verá esas tomas ahí y ahí te va a quedar la combinación. Ahora, en cuanto al idioma, no te preocupes. Obviamente no podemos exigir que los investigadores o profesionales que te apoyen sepan quichua, entonces ellos hablarán en español, o incluso podría ser en inglés, o si es en quichua también se vale, cualquiera de los idiomas, porque luego vamos a apoyarles nosotros a ustedes para la cuestión de los subtítulos, porque la idea es que en las partes que no sean en español, salgan los subtítulos en español para las personas que no saben quichua, y también vamos a tener quien nos apoye en pasar todo al inglés, porque tampoco esperamos que ustedes hagan las traducciones al inglés. Entonces, la parte de los subtítulos, Jenny, y para todos en general, por ahora no se preocupen, ustedes filmen en lo que tengan a mano. Si la persona habla en quichua, en buena hora, pero si el experto solo habla en español, pues le tomas en español. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, muy gentil, gracias. Okay. Mark, I was just telling them that for now, it's not necessary to worry about the translations. Yeah. And also because she was worried about finding a researcher who is speaking Quechua. So I'm telling her that's not necessary. The researcher can speak in Spanish, and then we will have always the subtitles, everything in English. So the people who see the video is going to be able to understand everything, no matter which language is the expert is using. Because as you understand, it's going to be very hard to find researchers that speak Quechua. So that's right. I think we don't need to get into that problem, right? No, anybody they interview can speak any language, Spanish or even English. I told them so. Yeah, good. And So they can do it over Zoom as well, so they don't have to go somewhere. We want to make this easy for them, so they can find somebody at another university anywhere
and just do a Zoom interview and record it, and then just use bits of that video for their film. Perfecto. Márquez también nos hace acuerdo que la idea es no complicarnos, ¿no? Entonces, incluso la entrevista pueden hacerle por Zoom, o sea, no es necesario que ustedes se transporten a un lugar donde esté el experto, sino contactar y hacerlo por Zoom, y la persona puede hablar en cualquier idioma, incluso en inglés, o si tienes un contacto de otro idioma también. Obviamente necesitamos luego tomar de ahí los extractos que te sirvan para tu documental y después haremos las traducciones del caso. Así es que hágalo lo más simple posible para que no tengan que gastar tiempo ni recursos en movilizaciones ni cosas por el estilo. Y con eso te devuelvo, Dani, la traducción. I'm done with for now. So, no sé, Jenny, si tienes alguna otra pregunta. No, la verdad, y eso sí, solventa mis inquietudes, gracias. Qué bueno. So Jenny is done, so you can keep going, Mark. Okay, just to tell everybody, in the chat room, I put the other meetings that are coming up, so they know when to get together. It'll be the same Zoom link as we use today, and the same time, all Saturdays. We just have 3 more of these sessions before we get together in person. Okay. I just noticed there's 10 people missing today, so I want to make sure everybody gets a chance to join. Mark, en el chat de Zoom ha escrito las fechas para las siguientes reuniones, que van a ser igual en sábado, para que anoten las fechas, y para entrar van a utilizar el mismo enlace de Zoom que usaron hoy. Es el mismo para abrir otra sesión en esos días. Gracias. Okay, let's hear from Sisa. Sisa, hola. Nuevamente, buenas tardes a todos. Buenos días. Bueno, yo también tengo 2 temas. Bueno, el uno que dijo la compañera Jenny, el cambio climático a través de los tiempos, cómo ha cambiado el clima desde la antigüedad hasta ahora. Y el otro que es la ganadería y el medio ambiente, que también es un problema enorme en mi comunidad. Okay, Sisa says good afternoon, and that she also has 2 topics for her short film. One is climate change, and the other is cattle racing. So like not just cattle, but all the animals, and climate change, how it has changed through the years, and then how it affects the animal racing in their systems. Good. Well, that's very good. So she should interview a farmer who takes care of the cows and raises them. So she has his expert opinion on how things have changed over the years, and maybe a climatologist or a researcher from one of the universities. Again, she can do like a Zoom interview, and it doesn't matter what language it's in. Ok, Sisa, Mark te recomienda buscar un agricultor en tu comunidad con quien puedas conversar de estos temas, ya sea en persona o por Zoom, y le puedas grabar. Y también un especialista en clima que también puede explicar en términos científicos o bueno, profesionales cómo ha sido el cambio en las fechas a las que te refieres. Y también puedes entrevistarle por Zoom, ya sea un científico o un profesor universitario con quien logres contactar para que converse sobre esto contigo. Yes, thank you. And it might be a good idea if she did some research online to find out how the animal populations have changed over the years. Y también te recomienda consultar un poco en línea en internet cómo ha disminuido o cambiado la población de animales de ganado durante los últimos años. Ok. Creo que eso, y bueno, ya tengo algunos cortometrajes que hice. Entrevisté a algunos de mis familiares
Y eso. Chévere. Sisa says she already has some footage. She has interviewed some of her family members, so she has started filming. Good. And has she filmed any cows yet? Dice Mark que si has tal vez hecho algunas tomas sobre la ganadería, como para el B-roll, las tomas extra. Bueno, eso no lo he hecho todavía, pero los voy a hacer en uno de estos días. Yeah, she doesn't have them yet, but she is planning to do them in the following days. Okay, she better hurry up before all the cows disappear, eh? Dice Mark que te apresures antes de que desaparezca el ganado. Oh, no, aún hay muchos en el cerro. Yeah. Okay, she says there's plenty still, but yes. Oh, good. Climate change hasn't got rid of all of them. That's good. All right. Who do we have next here? Or unless Sisa had any other questions. Any questions of me, Sisa? Sisa, ¿tienes alguna pregunta para Mark? Creo que por el momento no. Okay. Okay, good. Thank Jenny. you. Yeah, let's move to Jenny then. Jenny already told Mark. Oh, We I'm already sorry. got Alexis, Jenny, and Sisa. Okay, Luis. Luis, Hola, at the- hola Luis, no sé si estuviste desde el inicio, pero rápidamente te comento, estamos cada uno teniendo un espacio donde tú puedes ahorita contarle a Mark cómo estás, qué idea tienes y cualquier duda que tengas, tú puedes decirlo en español y Daniela nos está ayudando con la traducción. Entonces te toca. Sí estaba al inicio, solo que por la señal se salió porque por un inconveniente recién estoy llegando a Tabalo. No sé si me escucha, espero que sí. Te vas y vienes, más bien te esperamos un ratito, ¿ya? Y hasta que tengas una señal más segura, ¿o quieres hablar ahorita? Mark, Luis is on the, is traveling, so I'm telling him maybe he can go later when he has Okay. a better connection. Más luego, Luis, que ya estés un poco más en un lugar estable, ¿ya? Ahí volvemos contigo. right. Then maybe Ketty. Ketty? Ajá. Hola, Ketty. Manasha Machikuna. Good afternoon. How are you, Mark? I'm good. Thank you, Ketty. That's right. Okay, so just to save time, I will try to expose my topic. So Okay. I'm working on the economic impact and how it has led to the community people to somehow extract some straw from the mountains to plant grass for the cows, because in my community, the economic source is mainly from custody. So these problems has been developing from years ago, and in the last years, I have been witnessing actually that we had a huge and large space of mountain covered with straw and some species, endemic species and animal and plants. But now it has been disappearing, and also it has caused also some water sources to dry up. So that's going. It's my topic. I'm developing and trying to come up with some specific problems to show and to shoot. I have actually working also in trying to find some elder people in the community who actually knows how the community has changed in the last years. So yeah, I think that's that's my topic. Okay, that sounds great. That's a really good story. Do you have any pictures of like the dried up water, like the dried up lakes or rivers you were talking about? Yeah, I actually have some videos. I'm not able to show right now because I'm not in my house,
Yeah, so I have some videos, pictures, and also I have actually I think my advantage is because I have my parents actually own some land in exactly in the where the sources are already dried up. So I was able to film a little bit of it. Good. And do you have pictures of that same place before when there was But lots of water? yeah, I think I have some videos that my father used to take it. So he keeps some of them. So that's something good. Yeah. Oh, it sounds like a beautiful project. Thank you. It sounds Yeah, good. thank you too. Okay. And again, if you have any questions, just email me, okay? Yeah, actually, I will, if I come up with some questions, I will be sending a message. Okay. Thank you. Thank you. All right. Mark, before we continue with the others, I want to have a break because I have a surprise for everybody that I want to show you guys. So what happened is we already have our reel for the promotion. So my university made it for us. So I want to show you guys. I hope you enjoy it. So let me share my screen. And oh, exciting. yeah, let me just put the sound. Let me know it is not seen or hearing, but it goes. Here it goes. The Planetary Health Film Lab 2022 Ecuador edition. Wow, that's great. Beautiful. Sí. Very nice job. Suma, Pacha. Así, con mucho cariño, chicos, para ustedes, porque yo sé que es un esfuerzo grande el que están haciendo ustedes de su tiempo, pero sé que lo hacen también por amor a sus comunidades, a sus padres, a sus abuelos y a la Pachamamita, ¿no? Entonces, desde el equipo de comunicación de la Polinacional, pues nos apoyaron con este video. No pudimos lograr que aparezcan todas las comunidades ni todos ustedes por temas de tiempo, porque como somos 20 y cada uno filmó 3 minutos, era mucho tiempo. Entonces, se hizo una selección, pero este es el promocional que va a salir y se los vamos a pasar a todos para que también los publiquen en sus redes, avisen en sus comunidades, en sus familias, que ustedes han logrado llegar hasta este punto del proyecto y pues se merecen que ser reconocidos. I was just telling Mark that we couldn't fit everybody because of the time, so it's like selected pictures, but we would like for them to show this reel in everywhere, you know, at the community, with their families. We also are gonna do it here nationally, and I hope you can do it like, you know, internationally. So yes, yeah. I'll put it on the Donnelly Institute's website, York University's website,
the Planetary Health Film Lab Facebook page. We have a special page for all the participants as well as for the public. We'll put it there, and we'll get a lot of people to see that. I'll send it to the UN as well. So Marty dice que este promocional va a estar subido en la página oficial de Facebook del Planetary Health Lab para que ustedes puedan desde ahí compartir si quieren. También en la página de la Universidad de York. Obviamente yo también esta semana lo vamos a subir en la página de la Polinacional y también se va a enviar a las Naciones Unidas. Así es que pues ya vamos a empezar con la promoción. Yeah, thank you, Mark, and I'm glad you, Arawi, like it also, all the students, so, well, let's keep going. So that was the surprise. Just one quick question. All the names at the end of the little promo there, are they all the names of the participants this year? Yes, this is the 20 people with their communities and their nationalities, like the pueblo they belong. Right. So the 20 names are there. Yeah. Perfect. Beautiful. Thank you. Thank you again. Great job, everybody. I'm glad you like it. You're welcome. Yeah. Qué bueno que les gustó. Yeah, gusto. Now, who's next? Daniel. No. Let me see who's next here. It could be Apu. Okay, Apu. Are you there, Apu? Apu at the key? Ah, there he is. Yes. Buenas tardes con todos. Yes. Yo realizaré el video basado en un problema que está pasando en Saraguro, que es la amenaza del fierro urco, que aborda el problema del agua. No sé si... Dani. Sí, one second. No, Apu, poquito a poco para que Dani pueda traducir, ¿ya? Apu said that his theme is going to be about the menace, about water also, and the danger that the cerro could be mountain, Urco, was it? El nombre del cerro es Urco? Fierro Urco. Fierro urco. Okay. And about how the climate change is menacing it. Okay, that sounds good. Yeah. So once again, same sort of interviews, find an elder and maybe somebody online for a Zoom call that can talk about that in their academic research. Sí, Mark dice que igual te recomienda entrevistar a un anciano de tu comunidad que pueda hablar sobre esto y también alguien profesional que pueda hablar sobre el cambio climático en el sector. Puedes continuar con lo que ibas a contar a Mark, por favor. Bueno, en sí, lo que más quería mencionar es que el problema es lo que está sucediendo justo ahora. En estos días ha sido bastante impactante la presencia, sobre todo de la fuerza policial, para ingresar a la fuerza a este espacio. Entonces, el video contará esa historia y las repercusiones que podrá tener a futuro. Okay, he says the main problems is regarding the presence of police and people trying to go by force and where it should be protected land. So he is going to tell that story in his short film. Okay, don't make that a big part of the story because this is really about environmental stories, not so much about police or government problems. It's really more about the environment and his relationship to it. Ok, Mark dice que está bien, pero que trate de centrarte sobre todo en el clima y en cómo los problemas climáticos alrededor de cómo afectan en este sector, más que irte por el lado político o gobierno o policía. Okay. Okay.
All right, thank you. Sewa? Ayachishi tukuikunawan sumak napaita chaskipangichi. Quichuapi tapuitu shanichu o rimaito shanichu Apoyo Quichuapi ñuka tiyachish. yupaychani chayta ashata tapuikani. Sumak pacha ñukapash kay llaktukupi asha mashka shina purishkani kay imashina ñukapash rikushkani shina llakikunata pero shinapash ashtawan tapushkani kay Consejo de Gobierno mantapash hatun pushakuni imashinata rikushka shinallata kuti rukukunatapash tapushkani chayta shota tirachipi. Yeah. And Saiwa says that he has started to ask to the government, to the indigenous government, yeah, of the community, and also he has started to ask to some elders, and now he's gonna say what has he asked. Nya chikimata tapushkanki. Are chaymanta mikute chay hatun pushakunaman chayashpa tarishkani o shinanikpi uyashkani kay llakta shinapi rikushpa kay llakta ukupi hatun llakikunapas tiashka ishanallatakunapas shuk shina kinti llakikunapas tiajun chaymantami shukta shutichishka kay ima shina industrialización nishkata territorioman waykushkata chaymantapas villashkami chay residuos sólidos kunata imashinata ciudad manta urkukunaman shitangapa shamushkata shinallata kutin chekam. And after these interviews that he has with the elders and with the leaders from his community, he says that they has tell him that one of the environmental problems that they have see in the community is about the pollution, and especially the pollution produced by the city or by the people from the city that takes their how do you say basura? How do you say basura, Kushi? Trash. Yeah, the trash. Yeah. So and how the people from the city used to take the trash to the indigenous community, and they throw the trash in the indigenous territory. Yeah, chaymantapas shukingri llakikunatiashka chay contaminación acústica nishpa chayman kuti fauna nocturnata manchachisha shina ashata ashayachishpa karuyachishka nisha nikta uyashka shinallata kuti shukta hapishkani kay yakumanta shina mapayachishka o llakiyachishpa mapayachishpa kachashkata chay chusku o pichka shina temas konata o shina yuyaykunata ñukama karashken si kay tapuykunapi tigraka shinapas ñuka shuk shina yuyaykupi tigrashkani yallita ningapak o rikuchingapak kan chay industrialización en territorio nishkata chayka. Yeah, and also they said that the industries, yeah, have or due to the industries, a lot of birds have gone away because of the how do you say the ruido? Erosion? No, contaminación auditiva, Dani. How do you say that? I mean, sound, noise contamination. Noise pollution. Yeah, the noise. Yes, noise about the noise. Yeah, because of the noise, a lot of birds there's no more in the indigenous territory. Yeah, and also due to the same industries, they have polluted the water. Yeah, so it's like 3 or 4 things that he
heard about that he hear with the leaders and with the elders. So yeah, but the first or the principle is about the industry, yeah, because of the industry there is trash and also noise. Yeah. Mhm. Yeah, well, this is good. For his film, he should talk about the influence of the Anthropocene. Do you know that word? Yeah. Like, anthropogenic influence. That means Yeah. man and industry affecting the natural communities of the indigenous people. So Anthropocene, ANTHRO. Yeah, Antropoceno. Yeah, Anthropoceno, yeah. Yeah. So if he can mention that word in his film, that's a perfect tie-in to planetary health. Yeah, and also we in the last workshop, one of the conferences was about that. Yeah. Oh, good. Yeah. So I probably he knows now about that. Yeah. Chaika marketing yo yaringichu na chukaina semana charikanchi shuk tallerta chaypi José Luna rimajurka kay imashina runakuna rikunchi nachu kay tukuy pachamamata chaypi pay nijurka kunan pachapi antropoceno nishka pachapi kanchi nishpa nirka yo yaringichu mana yarishpaka chay grabación tiajo nachu chaypi grabación da rikungi o si no Joseta directo tapungis chaypi Josepa número chaypi tiajo masti chay grupo pi pay chayta yacha antropoceno manda payta tapunalla kanki chayka marketing chay antropoceno niskata kamba cortometraje ukupi churashpa alikama chay palabra gutallapas churashpa alikama ña gente kuna yachachu ima kan antropoceno chay ashata yarichingapa paynin antropoceno kanmi kay kunan pachapi kay runakuna tukuy runakuna nachu mishukuna yanakuna tukuy runakuna hasta mishu y gringokuna nachu paykuna kay pachamamata pachamamata llakichishka nachu chaykan antropoceno imashina runakuna pachamamata llakichishkanchi chay llakichimanda kunan tukuy pachamama kay tukuy tiksimuyu ña payllata ña astawan hatun llakipi urman ña pero chay hatun llaki kunan tiajun kay yapata kunu yapata chirin chayka na pachamamamandalla kan chayka runakunamanda runakuna rurashkamanda kan chayta nishanin antropoceno nishka chayta ashata kamba cortometraje churashpa alikama nachu porque kan rimajungi industriamanta chay industria kan shuk ejemplo de antropoceno nachu. Sumak pacha chaymantami ashata shuk tapushina charirkani nishkaya nachu tawka yuyaykuna tawka llakikuna llaktapi tiyashka nishpa shinallatak 3 minutopika mana paktanga nishpa shinapash chaymanta shukllata hapirkani porque chayllapish hatun yuyayta charin chaymantami kuti rikuchinga ushanchichu nishpa ashashallatash masti kay cortometrajepi chay shuk llakikunatapash o mashna yuyaykunata churayta ushanchi nishpa chay shuyukuyurikpi porque en sí chay llakitiarkani chaykuna upalla shina sakirana kashka nishpa. And Saiwa has a question, and is that as he has like 3 or 4 things to talk about, he doesn't know what to do. He wants to know if he has to choose one of the 4 of the themes, or if he can speak a little about of the 4 things. So that's his question. Okay. Well, in his case, he can go to 4 minutes and cover each of the 4 things 1 minute each. How does that sound? Munashpaka ashata rimaito shanginin cada tema manda. Ashata shinapash chaita rikunara kanginin. Yeah, and also yeah. Mark, and what else? Do you have anything else to say, Mark?
No, I was just going to suggest that if he absolutely has to talk about all 4 issues, the best thing we can do is give him like 45 seconds to a minute for each one, and keep it between 3 and 4 minutes. Nin chay chuskuntimanta rimasha nishpaka rimaylla nin. Chuskuntimanta rimana pacha kapika rimaylla. Chinapash ashashata nishpaka shu 30 segundos cada tema manda. Rimana pacha kapika. Chay chuskutemana, chay chuskundi tema manda. Ña sumak pacha shinakpika shina ashasha chaykunata chay shuyukurikpi churaringami shik tukurikpi yalika kallaripi ña shuk shina guiontapash shuk avance shinata rurashkani kay industriamanta yakuta ima shinata llakichishka nishpa porque ashata tapukpi shuk empresa multi o transnacional shina waygushka casi 30 washa 40 años wata washagunapi tiarishka kay Salasaka llaktapi chay llakitiashka chaymanta ashtawan kallaripika yakuta ashtawan mapayachishpa katikashka chay quimikukunawan shinallatak kay fábrica kan kay gelatina productor chaypika chaymakan paykuna materia primataka charikashka wagra tuyukuna tukuy tuyukunata hishinallata karakunamata chaykuna kuti yaku hati yaku nishkapi o mayu nishkapi kacharishka kashka chay yakukuna kuti llaktapi llakichinkapa chay yurakuna yanapi regadio chinapi llakichishpa chayakashka chayta ashtawan ña ashata kuyurishkani rurankapak tomaskunata shinallata rikushkani y ashata hapishkani pero chay shukunata villash nishpapash tapushpa munashkani pero ña churanashkapika churashami tukurikpi suma yupaychay nishpa ashtawan nijuni kay villaymanta. Yeah, and also he says that he wants to start his short film with water pollution, because the industry, there is one industry that is in his community like 30 years ago, and it's an industry that produces jelly, and to produce the jelly they pollute the environment and especially the water. So he wants to start with that. Okay. All right. All these stories sound really good, but we do have that very tight time limit of only 3 to 4 minutes. So if he can't do justice to any one ¿Se congeló? Oh. Sí, creo que le falla la conexión a Mark, porque yo pensé que era la mía. Arawi, no sé si quieres traducir eso hasta que Mark regrese. Te estaba diciendo, Saiwa, que como todos los temas son muy interesantes, trates de ver cómo puedes resumirle para que máximo dure 4 minutos en total, o si no, pues escoger algunos de ellos, ¿no? Esa sería la idea, porque no puede durar más allá de 4 minutos en tu caso, dado que hay gran cantidad de temas que tú quieres mostrar. Y se nos fue Mark, se perdió su señal. Solo nos faltaba Luis. Luis, no sé si estás ahí. Sí, sigo aquí, aunque no sé si ahora sí se escucha bien tal vez. Sí, ahorita ya te escuchamos bien. Lo único es Aquí, que excelente. ahorita se nos fue un ratito más. Déjenme ver si lo ubico por el WhatsApp para ver si puede regresar. Y su recomendación shinata villashanene compañeros con Amac. Villaya, kichwapi rimaylla paykuna Are hamukanchik. mashti tarikushkani ñuka shinallataki hatun taytata tapuyta ushkani kay ima shinata paypa ñawpa kawsaykunapi rikushkata chay shina tiarinku kallarikta kay industria shinakunata chay llakikunata ima shinata rikushkani tapukpi kallaripi tapunkurishkani paypa shuk wasipi chaypi tapukpiqa ña allita rimashpapa
pararka billarka shina pasarkanchik nispa llaki y shinallatak ñuka hatun mamapash yanapashpa shina ashtawan billarka y chayta sumakta billarka chaypimi llaki shina tigrarkani porque chaypi nagrabarkani y hipaman kutin chay billaykunata chay rimaykunata tales nispi asha hinchi kashka porque na kutin shinallatak villakashka chaytami tukuy mashikunaman y ña shina tapuykunaman tigrashpaga hatun taytakunaman yalika ña grabangapak shina ña audiotapash o shinallatak ña documentapash ña tapungapak rishpaka ña grabangapak tapuychi nishpa porque hipamanka mana asha hinchi kashka paykuna kutinman shinallatak illakta rimachunkuna chaylla sumak pacha kashka kayachaykuna y yupay chani Sumak hari mashikunam ñata poita charishpaka grabadorawan o celularwan purina kangichinachu imashina mashi hatarinihun chayka kabalpacha ñukapas chaytallata yalishkani shuk llankaykunapi imatapash tapungi villanlla tukuyta hipaman tapungi ñana villan ñana kutin villan chayka kabalpacha kan chayka siempre pasan ñukapas chayta yalishkani chayka ña tapuna pacha kashpaka tapungapas rina kangichik mashikuna tapuna pacha kashpaka eso no regresa el Mark. Hasta que regrese, no sé, para que Luis también pueda tener su retroalimentación, no sé si tienen alguna pregunta interna con respecto a la logística, las fechas. Recordarles que hay 2 reuniones en julio, el 2 de julio y el 23 de julio. Para julio nos había pedido Mark que se le pueda enviar a él ya los videos, la versión completa, para que él pueda darles a cada uno sus observaciones, de tal manera que para la reunión de agosto 3 ya estén con las observaciones de Mark y tengamos más tranquilidad durante la semana que vamos a estar en Quito para el tema de solamente hacer el tema de las mejores técnicas del audio y de algunas otras técnicas que les van a enseñar a ustedes durante esa semana. Ahí van a tener acceso, como les decía, a las Macintosh de laboratorio donde vamos a trabajar para que ahí mismo puedan hacer ustedes los arreglos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a las fechas, las logísticas, el viaje de agosto, cualquier cosa que necesiten o quieran preguntar, ahorita podemos aprovechar. Porque Mark no está tampoco en WhatsApp, no sé qué le pasó. Qué raro, ¿no? El único que hubiéramos pensado que no tenga problemas de conexión se nos fue. Entonces, ¿alguna pregunta o algo, Araui, que se nos escape de comentarles a los compañeros? No, más bien, si tienen preguntas, cualquier pregunta, aprovechen. Lo que sí, no se olviden de ya reservarse el tiempo de agosto. Me parece que es de la semana del 14 de agosto para estar aquí en Quito. Nosotros les vamos a hacer llegar a ustedes todo lo que necesitan para transportarse, el hospedaje, también el tema de la comida, todo eso va a estar cubierto para todos ustedes. Entonces, lo importante es que tengan su video listo, que es su producto de trabajo, y que reserven el tiempo para poder pasar esa semana acá en Quito, ¿no? Entonces, por lo demás, creo que estamos bien. Yay, Mark is back. Hi, we miss you. Your mic is off. Sorry about that. My internet got disconnected here. Yeah, we were joking about that, but we never, we never think you were the one who got lost in the internet, but that's okay. Yeah, that's right. So we just have Luis. So Luis, okay. Puedes empezar, Luis, y Dani te traduce. Ya. Muy bien. Ahora sí, espero que, a ver, ¿alguien mencionó? Ishkita puyata charini kay documental manta chayata tapushpa tukuchisnin. Mayhan documental manta. Kay manta kay rurayta manta. Chay manta mi cortometraje manta. Chay mashti manishpa chay ODS kunatapa maypi y satita ushanchi nishpa chay
3 minutos kupi. Chaita chaishuk y kuti shuka imagina ka. Chaita kaya repeat shuk en kungarini kuna pacha. Oh, yeah. So, Mark, Saiwa has another question, and is about the Sustainable Development Goals from the ANU, and he wants to know about how to put that in the short film. Okay, well, there's a graphic that shows all 17 of them, and he can just add that in as a picture. But if he wants to tell a story about any one of them, then he can just pick one. So I'm just finding the graphic now. Yeah, he has that, but he wants to know how to put that one of that goals in the short film. Okay, well, he just has to pick one that relates to the story he wants to tell. Like there's one that says no hunger. There's one that says water. There's one that says life above ground. He just has to pick one, identify it, and then tell the story. But he must to read that in the short film, or he must to, or he just have to pick that. Yeah, he just has to pick one, but he should refer to it in the film. Like he should say, for example, you know, let me just pull it up here. Like if he's doing one on poverty or hunger or something, you know, just, yeah, like he could just say, the United Nations came up with the Sustainable Development Goals. Number 1 is no poverty, or number 2 is no hunger. And my film is going to be about no hunger. Oh, yeah. Just do it like that. Yeah. Margning chay tukui objetivo kunamanda chunga kanchis yarin. Chay chunga kanchis objetivo kunamanda shugyata hapina kanki. Shugyata agllana kanki. Chayta agllashka hipa kamba cortometraje ukupi villana kangi kai rikuchipika kai objetivota paktachita monani kai objetivo pa shutikan ta chayta na estaban chay na objetivo manda rimana chukangi chay cortometraje ukumanda solo nina kangichi ima objetivo ampaktakan y imatakan chay objetivo pa título talla chaytalla. Suma pacha. Kuti shinya kai tukuri que tapuikan mashti ashata ya chaspa purishkan shu mashikunawan chay mashikunami villarka chay shina cortokunapi o shina yata mini documental shinanipi chay matanishkan documental chay cortometraje kunapi mi shu estructura tian nirka chaypi tian nirka shu kallari incitador nishka chay manta kipa tian nirka imachishina decisión nishpa y chaymanta kuti desarrollo chaymanta ni clímax y chaymanta kuti tukurikan nirka kutimuy chaykuna tian nirka más dicho cortometraje papis porque su mensaje tapangue nirka chaypi kikin kuyurina kangue nirka chay sentimiento konan y chayta katishpa alichukan o shinayata ña kaypi ashata uyarkani tawka temakunata satinga pakiani kay mashticunapi kay shuyupuyurikpi chayta imashinapi chayta pashpa nispa chaya chaykunata porque shina villarka shina panakan nirka shuko cortometrajeta imashina kanga alichu kanga o chayta tapus nirkani chayta apashanchu nispa shina guionpi armashpa. Yeah, and his last question is about the structure of the short film. He has asked to film producer, yeah. Yeah. And that film producer told him that there is in the films there is a structure like the introduction, and then you put a question,
and then you develop that question, and then you answer that question, and then you put another question. Yeah, so he wants to know if he has to follow any kind of structure or no. No, he doesn't. What we really want is to have the people making these films tell their own stories. They don't have to follow a professional or formal documentary structure. It can be a personal story. It can say, this is the community where I grew up, and it was always beautiful, but now it's changing because of climate change. And let me talk to this elder, my grandfather, and he can tell you what it was like before. So it can be very personal. He doesn't have to structure it like the expository mode of documentary filmmaking, which is what his producer friend was telling him. Because we only have 3 minutes, we don't have time for any kind of formal structure like that. It's okay in the beginning if he wants to raise a question and say, how has climate change impacted on my community? Well, let me tell you. And then he can just do it that way. Marnin, shuga estructurata katita munashpaka katita ushangichiminin. Kati ima estructuratapash katisha nishpaka katinaya kangichi. Shinapash kai cortometraje ka kankunapa munashkashina kanakan. Mana ima estructurata katinapachi chukan. Shuga estructurata katita munashpaka katichisa pitapash tapushpa shin. Shinapash mana shuga estructurata charishpa, mana shuga estructurata katita munashpaka kikinkunapa munashkata rurana kangichi. 15 minutos kan chaymanta shuga estructurata katingapapash asha shinjilla kanga. Chayka imashinapash ruraychillani. Thank you, Mark. It's very important information. Oh, you're welcome, Saya. You're welcome. Mark, I'm going to translate to summarize in Spanish because it was very important, this discussion. Give me just a couple of minutes. Para los demás, un resumen de las preguntas y respuestas entre Mark y Saiwa, dos aspectos importantes. Uno con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el cuadrito que puso Mark. Entonces, sí es importante alinear su documental a uno de ellos. Entonces ahí tú escoges el que más corresponda, si es agua o si es océanos, hay varios, ¿no? Entonces no hace falta dentro del documental explicar de qué se trata ese objetivo de desarrollo ni nada por el estilo. Podría ser algo tan corto como decir en algún momento, puede ser al inicio, las Naciones Unidas ha planteado 14, no sé cuántos son, objetivos de desarrollo sostenible. El cuarto dice tal cosa y de eso voy a hablar aquí. Entonces, tal vez presentar rápidamente la imagen de ese objetivo y continuar con tu historia. Esa es la manera como tú podrías presentar de una manera muy breve, muy rápida, a cuál objetivo estás, dentro de cuál objetivo estás tú enmarcando tu trabajo. Y la otra cosa es con respecto a ya es una pregunta más técnica del área de filmación, de las estructuras que deben tener las filmaciones para hacer documentales. Entonces, de lo que entiendo, técnicamente un documental debe tener ciertos componentes, digamos así. Entonces, Mark dice que la pregunta de Saiwa era que, dado que le ha estado asesorando un compañero, un amigo que sabe de filmación, si se tiene que respetar o seguir las estructuras, digamos, técnicas de los documentales, y la respuesta de Mark es que no. Que más bien de lo que se trata es de algo libre en los que tú puedes contar una historia incluso muy personal, como por ejemplo empezar diciendo mi nombre es tal, yo me he criado en esta comunidad y mi comunidad ahorita está sufriendo por problemas de agua, porque la situación antes, cuenta mi abuela, era así, y sale tu abuelita y cuenta la historia, ¿no? Y se muestra algunas fotos o grabaciones.
y tú puedes decir a continuación, presentar al experto que va a explicar técnicamente por qué ha pasado eso y concluir, ¿no? Entonces no necesitas hacerlo con ninguna estructura formal de documental, sino más bien fluir con lo que tú quieres comunicar, buscando el momento en el cual decir a cuál objetivo de desarrollo sostenible te estás alineando. Eso en resumen de lo que se dijo. Ok, ahora sí, Luis, podemos continuar contigo. Ya, claro. Tenía dos opciones. Primero, les iba a comentar sobre la primera idea que tenía sobre el cambio del clima y cómo lo afecta eso, ha afectado las cosechas, y así mostrar ambos ambientes en el video, ya sea, o sea, algo de sequía, algo así, y también mucha lluvia a la vez, ¿no es cierto? Entonces se me complicó en este momento, ya que está lloviendo en Imbabura, pero no sé si en el video tendría algo que ver que solo muestra una parte y la otra no. Hasta ahí, no sé si le dice. Sí, gracias, Luis. Mark, Luis is talking about his first idea. He says that wants to talk about how climate change is affecting harvest season in his community because there's drought and also times where it rains way too much. That's great. That's a wonderful story. That's just the kind of stories we want to hear, because the more those stories are told, the more the United Nations and the rest of the world understands how climate change is impacting on the indigenous communities of Ecuador. Luis, dice Mark que justamente es el tipo de historias que ellos quieren escuchar y mostrar a las Naciones Unidas para con esto pues que ellos entiendan cómo está afectando el cambio climático a los diferentes sectores y comunidades aquí en Ecuador. Entonces que está muy bien la idea. Ya listo. Y sobre la primera pregunta, tal vez si habría un inconveniente de que, o cómo me recomendaría solucionar el problema que tendría ahorita que, o sea, al filmar encontraría paisajes con la parte de mucha lluvia, porque ahorita estamos en eso, pero la otra parte no sé si, bueno, como todavía hay tiempo, no sé si tal vez en ese tiempo pueda filmar la parte de mucho sol y donde hay... De sequía. Ajá. Okay. See, Mark, his question is that he will now be able to film B-rolls and shoots of there being too much water, but he says that he would like to show times when there were droughts, and right now there is it's not the case, so he wouldn't be able to film it right now. So how could he show that in picture? Well, then he should go to Google Images and look for pictures of dried up land, you know, areas that look like a drought. And he could say a lot of my community looks like this. So he's not saying the pictures are this, but he's saying it's like this. So he could just use still pictures, or he could go to that Pixabay site. Remember the first workshop I gave you? Yeah, go to the Pixabay site and look under videos for drought, and then just find a nice generic picture of a drought area, and then he could use that clip in his film or a picture. Okay, thank you, Mark. Luis, Mark, lo que recomienda para tu pregunta es que si no tienes fotos o videos de cómo era antes o durante los tiempos de sequía que puedas conseguir, lo que puedes hacer es buscar en Google imágenes, fotos de sequías en general, aunque no sea de tu comunidad en específico, pero puedes decir que así se ve también tu comunidad en tiempos de sequía. Y si quieres poner solo video, puedes ir a los sitios que Mark les recomendó en el primer taller, por ejemplo, pixabay.com. Ahí puedes encontrar videos de uso libre. Si es que escribes la palabra sequía, puedes ver varios ejemplos. Y no importa que no sea exactamente tu comunidad, pero puedes usarlo como una imagen descriptora. O si es que tienes videos antiguos o alguien que tenga cercano tuyo pueda conseguirlos, también puedes utilizarlos.
Ya listo, muchas gracias por las recomendaciones. Bueno, tenía planteado en caso de que no, ahorita ya creo que con eso puedo solucionar. En otro caso estaba viendo realizar sobre la contaminación de las acequias, pero creo que ya no tendría sentido entonces. Eso nomás sería. Okay, gracias, Luis. Luis says that that's his first idea, and then if he's able to solve it with these other images that he finds online, he might be able to do that, because he had a second idea in case that this was not possible, about contamination in the ditches. Okay, what kind of contamination? ¿Qué tipo de contaminación, Luis? Contaminación de las, o sea, ¿qué tipo? De las acequias, que son los como que que vienen desde la laguna y con lo que la gente ahora, antes hasta podía, me han dicho que podía hasta tomar, hasta podía hacer ahí, pero ahora obviamente no, ni para lavar la ropa tal vez. Ese tipo de contaminación que por la basura, más que todo. Okay. Yes, he means water contamination, that people were even able to drink from the ditches, but now because of trash, that water is not available anymore to use. Well, that's good. Then it's important to show the trash in the water. So if he could get shots of that, that would be perfect. Okay. Luis, Mark dice que si te vas por esta idea, es lo mejor sería mostrar tomas de la basura en el agua, si es que puedes conseguirlas. Eso sería la mejor manera de hacer ese tema también. Ya listo. Muchas gracias. Okay. Okay, I also put a link to pictures of drought that he could use in the chat. Ajá. Luis, Mark en el chat te ha enviado un enlace con imágenes que puedes utilizar como ejemplos en tu cortometraje, que puedes utilizar estas imágenes y decir que así es también como es tu comunidad en esa época de cuando está seco, de sequía. Ya listo, ya las miro ahorita. Muchas gracias. Okay. Okay, good. Well, that was good. We covered a lot of ground today. Yeah, Thanks. and you answer a lot of questions, and everybody, I think, has some input now. So it was good. Mm-hmm. Yeah, and we'll do it. I think I sent everybody the dates of the next meeting. So I think it's July 3rd is the next one. July the 2nd. July the 2nd. July the 2nd, right. Mm-hmm. And that's same day, Saturday, same time, 2:00. And try to bring or send me in advance some of the footage you shot. And if you finished your film, if you put it together without the titles or the credits yet, that's okay. Like a rough cut. If you want to send me a rough cut before, then we can talk specifically about your film at the next meeting. Ok, para todos, Mark dice que antes de la siguiente reunión le gustaría que le envíen un avance de las tomas y grabaciones que tengan, y si es posible un borrador ya del cortometraje, así todavía no tenga títulos ni nada adicional, pero que lo que tengan hasta entonces que le envíen para que él pueda ir revisando antes de la reunión. Good, thank you. And also to tell the other people that didn't come this week that it's important that they come next week so they don't fall behind in the progress of their production. Mark también dice que es importante que no falten a estas reuniones, y para las personas que han faltado que pues deben estar en las siguientes porque es importante para el avance de este proyecto. Mark, Tamia just arrived, so I don't know if you have time, we can talk to her also. Sure. Yeah. Imanaya Mashi Tamiak, ¿me escucha? Hola, Tamia. Imanaya Mashi. Hola, qué bueno que llegó, Mashi, qué bueno. Estamos trabajando. Ay, está muy bien. Estamos trabajando así, cada persona ha conversado con Mark
a través de Dani, que está ayudando con la traducción. Entonces, como justo ya terminamos, entonces Mashi también, para que usted le cuente a Mark su idea o ideas y cualquier pregunta que tenga, de pedacito en pedacito, para que Daniela pueda irle traduciendo. Así es que te escuchamos también. Bueno, mi idea en hacer el video, más o menos, no sé si sea, como decir, algo prudente, era hacerle contar de cuál ha sido la procedencia de la existencia de la roca que le dije, que tenemos donde es la comunidad de mi abuelito, y justo ahí también existe el nido de los curiquings. Entonces, no sé, por ejemplo, si podría mejor ayudarme y guiarme cuál sería el tema en sí, de cómo podría canalizarle o como tema para ponerle a mi cortometraje. ¿Me puedes repetir la parte sobre tus abuelitos, por favor, también? Sí, decía, justo mis abuelitos vivían casi como unos, de hecho, unos más de 100 años, entonces justo está cerca la casa, tenemos una roca súper grande, entonces dentro de la roca hay 2 cuevas que hay la mina de sal. Y adicional a ello, decía que tenemos el nido de los curiquingues. De hecho, los curiquingues ya están en extinción como animales. Entonces, eso es lo que quería resaltar, sino que, como decir, no sé si el tema en sí, cuál sería el tema, mejor en eso que hiciera una recomendación. Ok, muchas gracias. Mark, Tamiak is talking about, she has 2 ideas and she needs help with her main topic for her short film. She mentioned that her grandparents they lived for more than 100 years, and they have a land where there is a rock, where in the rock there is a nest for the curiquingues, which are birds that are now in extinction or almost extinct, I think. So she would like to talk about that, and also there is a salt mine in the rock. So she's trying to figure out her topic. También, y de la mina de sal, ¿cuál sería la relación con el clima? Disculpa. Lo que sí es que antiguamente, hace añísimos se utilizaba la sal para consumo humano, pero como ya al menos al momento utilizamos la sal yodada, ya no se ha utilizado, sino, o sea, eso está así como que sería más, ahí así botado. Entonces, o sea, sí quisiera, por ejemplo, impulsar a la comunidad de que se haga el uso a valorar y conservar, y poder hacer tal vez turístico sería mi idea, porque sí es algo como llamativo, de hecho, ese lugar. Okay. Mark, Tamiak said that her second idea about the salt mine is that it's not being used anymore because now people use salt with iodide. So she would like to, for the community to know more about the salt mine, and maybe as a tourism project, but maybe the bird topic is more towards what you need. Yes, these are all environmental films, and if she can maybe draw a connection between the establishment of the salt mine and the diminishing population of the birds that are almost extinct, I think that would be the best story. Okay. Mark dice que si puedes crear una relación entre las minas de sal y la disminución de la población de los curiquingues, ahí podrías incluirlo en la historia. Si no, pues como se trata sobre el medio ambiente y el cambio climático, el tema general, tal vez hablar más sobre cómo fue que los curiquingues, pues su especie esté ahora en peligro de extinción. Entonces, sí me queda claro. Entonces, más me relacionaría es al cuidado ambiental y de hecho a la especie animal, porque por ejemplo en la comunidad hay muchas personas que a veces lo golpean y los curiquingues así, los bebés se han muerto. Entonces, o sea, sí llamar a la concienciación y también por ende el cuidado del medio ambiente. O sea, eso, entonces más o menos así lo relacionaría. Ok, sí. Mark, Tamiak said that
then she is going to talk more about this bird species, the curiquingues, and like to make a call for people to more know about them, and then for her own community to learn more about their the danger they're in and the preservation, because she says that sometimes they even hurt the birds because they don't know that they're in danger of extinction. Good. Well, I think that's important. Raise awareness of the bird and talk about how the community might be contributing to their demise, as well as once again, that word Anthropocene. This is when, man builds salt mines, that kind of anthropogenic influence on the dwindling population of the birds. Okay. Listo. También Mark dice que por ahí puede ir tu historia, que hables sobre cómo la comunidad también tiene un papel en que se esté disminuyendo la especie de los curiquingues, y habla sobre esta palabra antropogenia, y que si puedes encontrar la relación, hablar sobre cómo la construcción de las minas de sal por el hombre también pues afecta a tal vez las especies del sector. Sí, entonces está claro y avanzaría en este tema. Me quedó claro todo. Okay. También said that everything is clear and she will continue working towards with this topic. Okay, great. Thank you very much for that. Good. Sounds fascinating. All right. I guess we're done for today, right? Yeah, I think we could have a good hour and a half. That's a lot of time to cover. We'll do it again July 2nd. Try to make everybody come next time so we cover everybody. No one gets left behind. And in the meantime, if anybody has anything they want to ask me, they can just email me. Or if they want to upload their footage or their rough cut to YouTube and send me the link, then I'll give them notes. Okay. Ok, Mar dice que, bueno, primero que gracias por venir hoy, que pues los compañeros que no vinieron, es importante que vengan la próxima vez para que no se retrasen, y que si tienen cualquier duda le pueden directamente mandar un correo a Mark en inglés, o si no, le pueden mandar a Arawi en quichua o a mí en español. Nosotros nos encargaríamos de traducirles al inglés sus preguntas para que Mark les responda por correo. Y también si ustedes ya tienen material grabado, las entrevistas o incluso borradores de su documental que quieran mostrarle a Mark, la manera más sencilla de hacerlo es subirlo a YouTube y pasarle a Mark el enlace para que él pueda revisar y les pueda retroalimentar. Yo les recomendaría que no esperen a tener mucho avanzado, sino más bien conforme vayan avanzando, para que ustedes estén tranquilos de que Mark está viendo que el avance va en la dirección que se espera. Le traten de ir enviando poquito a poco lo que ya vayan teniendo. Si ya tienen una entrevista, pues muéstrenle a Mark. Si ya tienen un footage de los rollback, que son los paisajes o las situaciones antes y después, mándenle a Mark de tal manera que él les pueda ir dando ideas y guiándoles para la mejor producción. De esa manera van a ganar tiempo también. No sé, Arawi, si hay algo más o si alguien más tiene alguna pregunta general. I just translate what you say. Sí. Ajá. Yo le mandé una imagen de la ubicación de la cual yo estoy hablando a su WhatsApp. No sé si puede compartirle para que Mark pueda observar, por favor. Yeah. Tamia, I want you to see an image, so I'm gonna try to get it for you so you can see it. Okay, I have it. It's like, it's actually the rock. I guess she's gonna explain to us. Ya te pongo, Mashitamiak, para que le expliques a Mark. Déjame ponerte aquí. So can you see that? Oh, yeah. Tamia, puedes explicarle y Dani puede traducir. That's the rock, eh? Ajá. Tamia,
Sí, de hecho la casa que se ve es casi una de las últimas casas en tierra con teja. De hecho, esas son las casas antiguas que se construía. She says that this is one of the last mud houses that they have there with that type of roof. Oh, yeah. Well, that's an important thing to mention in the film. Yeah. Sí, dice Mark que es igual, pues, es algo importante que puedes mencionar en tu video. Listo. Y en la parte de arriba es justo en la parte grande de la roca, justo en la mitad, es el nido de los curiquingues. So in the center part or in the middle of the rock is the nest of these birds, the curiquingues. Well, it would be great if she has any footage of the birds, or at least a picture. Sí, dice Mark que sería excelente si es que puedes conseguir videos o fotos de los pájaros. Sí, sí, también sí, en eso, en las tardes o en las mañanas siempre suelen salir. Y en la parte de atrás, casi ahí es como es una entrada por la parte de atrás, entonces ahí está, justo por donde está la señal, más o menos por ahí es la mina de la sal, en la parte de atrás. Chévere. Yeah, she says that she knows the times that the birds hang out, so she can try to get some footage. And then on the back of the rock, what we can't see is the entrance to the salt mine. Yes. Claro. Very good. Yeah, they all sound like great projects. Yeah, you're doing great. Mark dice que todos los proyectos suenan muy bien, que todos están haciéndolo muy bien, les felicita también. Okay, so I guess that's it, Mark. Yeah. Okay, well, thank you again, everybody. Have a wonderful weekend, and write me anytime. Send me whatever you want, any clips or pictures. I'm available for you every day. And if I don't speak to you before, I'll see you on July the 2nd. Mar dice a todos muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y que en cualquier momento está disponible para ustedes todos los días de aquí hasta julio 2, para que ustedes le envíen sea fotografías, sea filmaciones, entrevistas, preguntas, lo que ustedes tengan, como les decía hace un rato, si desean directamente en inglés hacia Mark o si en quichua a Arawi para que traduzca o en español a mí para que yo le traduzca a su vez. Y pues si no nos vemos antes, pues nos vemos con seguridad en julio 2. Arawi. Yupaychani mashikuna shamushkamanda kikinkunapa shuyukuyuchita yuyaita rikuchishkamanda shinallata ñawpama katipaychi mashikuna ninanda kushihupani mashi Luis, mashi Sisa, mashi Apu, mashi Alex, mashi Jenny, mashi Keti, mashi Saiwa, mashi Tamiak ninanda kushihupani kikinkunapa kay rikuchita ña kallarishkamanda ñawpama katipaychi imatapuytapash charishpaka chay grupo de WhatsApp ukupi churapaychi ima yanapaytapash ministishpaka chaypi tapupaychi chaypi churapaychi ñukanchik pura wangurishpa imatapash paktachita ushashun nachu ñawpama katipaychi kaymantaka 3 de juliopa charinchi nachu July 2nd, I think. O 2 de julio. Me parece. Mark, ¿es July 2nd? Ya, 2 de julio. 2 de julio. Kaymandaka 2 de julio ña kutin tuparina kanchi chaypi ña kikinkunapa ña ashata cortometrajeta ashata tukuchishpa ña apamuna kapankichik nachu mashikuna shinallata grupopi ima ruranatapash ima yuyaykunatapash churashpa katishunmi pendiente kapankichik chaykunata apash paktachinkapak nachu. Arawi, una fotito para antes de irnos. Mark, the official picture of today, please. Oh, yes. So, si pueden, chicos, los que puedan prender la cámara un ratito y mirar a su cámara, Dani también, para tomarnos una fotito oficial, porque vamos a seguir documentando otras cámaras, ¿no? Sí.
No sé si alguien más puede encender. Gracias, Sisa. No sé, Mashisaiwa, Mashitamek, si pueden encender un ratito sus cámaras. Y yo les voy a contar hasta 3, ¿ya? Shuk, Ishkai, Mashisawa, Ahí se está prendiendo una más. Sí, por eso digo, eso, ahí está ya mismo, ya estamos. Ahora sí, con todos 3, ¿ya? Buenazo, Mashisaiwa ya está con la luz. Shuk, Ishkai, Kimsa, Smile. Ok, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego, Kayakaman. Kayakaman. Okay, bye-bye. See you next week.